tiene que mandar a oxigenar a los pulmones y de los pulmones tiene que regresar la sangre oxigenada hacia el corazón. ¿Quién hace la función de mandar la sangre hacia el corazón, hacia los pulmones? El tronco pulmonar. Es una arteria, pero lleva sangre desoxigenada. Por eso se representa de azul, aunque sea una arteria, se representa de azul porque lleva sangre oxigenada, ¿sí? Cuando ya regresa la sangre oxigenada de los pulmones al corazón, regresa a través de las venas pulmonares. Son venas, pero se representan en rojo, ¿sí? Entonces, la única excepción a los colores, que ya dijimos que todas las arterias del cuerpo se representan de rojo, todas las venas del cuerpo se representan en azul, la única excepción es el tronco pulmonar, que es una arteria, y las venas pulmonares, que son venas y se representan en rojo. Es la única excepción, ¿sí? Son conceptos un poquito difíciles, pero vámonos, nos va a quedar más claro el concepto cuando veamos estas dos circulaciones muy importantes para ver, en primer lugar, cómo la sangre que llegó al corazón va a oxigenarse hacia los pulmones y retornar al corazón, ¿sí? Es muy importante. Ambas circulaciones se están dando al mismo tiempo, pero por cuestiones didácticas vamos a verlas de manera separada, ¿sí? La circulación pulmonar, que le llaman circulación menor, sirve para llevar la sangre hacia los pulmones, del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón. ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? En el ventrículo derecho, ¿sí? Porque el ventrículo derecho, cuando ocurra la sístole, que es esa contracción brusca del corazón para expulsar la sangre, se va a empezar en el ventrículo derecho, perdón, ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, la sangre va a pasar al tronco pulmonar, que ya les dije que es una arteria, aunque se represente de azul, ¿sí? Ventrículo derecho, la sangre pasa desoxigenada, dice sangre desoxigenada, la sangre pasa desoxigenada hacia el tronco pulmonar, ¿sí? Del tronco pulmonar, la sangre pasa hacia los pulmones, ¿sí? Hacia sus capilares, donde ya dijimos que es en los capilares donde va a haber el intercambio de CO2 por oxígeno, ¿sí? En los capilares de los pulmones. La sangre sale de los pulmones ya oxigenada y llega hacia las venas pulmonares, y de las venas pulmonares van a entregar ese contenido hacia la aurícula izquierda, pero ya con sangre oxigenada, ¿sí? Sangre oxigenada. Vean que es un circuito muy básico, muy simple, es la circulación pulmonar, donde la sangre desoxigenada va a pasar del corazón hacia los pulmones y de los pulmones hacia el corazón. Empieza, para verlo aquí, empieza en el ventrículo, la circulación pulmonar empieza en el ventrículo derecho, pasa la sangre desoxigenada hacia el tronco pulmonar, que es una arteria. De aquí, el tronco pulmonar se va a bifurcar hacia derecha e izquierda, hacia los pulmones. En los pulmones se va a oxigenar la sangre y esa sangre oxigenada finalmente van a llegar hacia las venas pulmonares y hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Empezamos en ventrículo izquierdo, perdón, empezamos en ventrículo derecho y acabamos en aurícula izquierda, ¿sí? Esa es la circulación pulmonar que sirve para oxigenar la sangre. Sangre desoxigenada, sangre oxigenada, ¿sí? Al mismo tiempo que se está bombeando la sangre del ventrículo derecho, al mismo tiempo se está bombeando la sangre del ventrículo izquierdo, solamente que lo estamos explicando de manera separada, ¿sí? Vamos a ver entonces la circulación sistémica. ¿Para qué sirve la circulación sistémica? Para llevar sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el cuerpo, ¿sí? Llevar sangre oxigenada desde el corazón hacia todos los tejidos y órganos del cuerpo. ¿Dónde va a empezar la sangre oxigenada? En ese bombeo brusco, esa salida brusca o expulsión que se va a dar en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Ahora estamos hablando del ventrículo izquierdo, pasa la aorta. De la aorta tiene muchas ramificaciones hacia arriba, hacia abajo. La aorta, la sangre va a pasar a las arterias de todo el cuerpo.
Esas arterias van a pasar hacia los capilares de todo el cuerpo para que en los capilares se lleve a cabo el intercambio de oxígeno y nutrientes, ¿sí? Capilares de todo el cuerpo, y luego viene la sangre, ya se entregó el oxígeno, vamos a pasar hacia las venas de todo el cuerpo con la sangre ya desoxigenada, y finalmente a través de la vena cava superior, si estamos hablando de la parte superior del cuerpo, o vena cava inferior, si estamos hablando de la parte inferior del cuerpo, se va a dar el retorno venoso ya hacia la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, veamos. La sangre oxigenada va a estar ya contenida en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Se va a expulsar esa sangre oxigenada a través de la aorta. La aorta va a bajar, ahora sí que hacia abajo, ¿sí? Aunque se escuche raro, por atrás y por debajo del corazón, la aorta va a bajar, ¿sí? Y también va a subir a través de estas arterias que empiezan a ramificarse. La función de la aorta es llevar sangre hacia todo ese circuito de arterias que van a pasar tanto a la parte de arriba del cuerpo como a la parte de abajo, llevar sangre oxigenada hacia las arterias capilares de todo el cuerpo, regresa la sangre desoxigenada, ya sea de la parte superior del cuerpo hacia la vena cava superior y vena cava inferior, regresa esa sangre desoxigenada hacia la aurícula, derecha, ¿sí? No es muy difícil de ver estos dos circuitos de circulación pulmonar y de circulación sistémica, no es muy difícil, porque sabiendo cuáles son los grandes vasos del corazón y sus dos cavidades, que son las aurículas derecha e izquierda y el ventrículo izquierdo, izquierdo y derecho, ¿sí? No es muy difícil ver la función de esta circulación pulmonar o circulación sistémica, y es muy importante porque el corazón es una bomba doble que cuando se contrae el músculo del músculo cardíaco o el miocardio, cuando se contrae se expulsa el contenido de tanto la aurícula derecha como tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, se expulsa el contenido al mismo tiempo, pero parte de ese contenido se va hacia esa función de circulación menor o pulmonar y parte del otro contenido se va hacia la circulación sistémica. El cierre de esas dos válvulas auriculoventriculares produce el primer sonido, el cierre de la válvula pulmonar y la válvula aórtica produce el siguiente sonido, ¿sí? En la capa, las tres capas del corazón, hay una capa que le llaman hacia interna, que le llaman endocardio. La capa media, que es la capa más gruesa, le llaman miocardio, que son células de músculo cardíaco, No hemos visto el tema del sistema muscular, pero uno de los tres tipos de músculo es el músculo cardíaco, ¿sí? Aquí hay células de músculo cardíaco formando esa capa media del corazón que se conoce como miocardio, ¿sí? Está el endocardio hacia adentro del corazón, el endocardio, y está otra capa que se llama pericardio. El pericardio también incluye esta membranita que también se le llama pericardio, ¿sí? Es como una telita transparente que se conoce como pericardio, además de esta última capita del corazón que se conoce como epicardio, ¿sí? Perdón, pericardio. Entonces, endocardio, que es hacia adentro, endocardio, miocardio y pericardio. Lo más importante para nosotros es el miocardio, que son las células de músculo cardíaco. El proceso, ustedes han escuchado, y yo creo que a ustedes o a sus papás o a sus abuelitos les han medido la presión arterial. Esta diapositiva es muy importante para entender el concepto de presión arterial, ¿sí? Y cuando están ustedes con ese aparatito que les ponen para checar la presión en milímetros de mercurio, que es la unidad de presión, ¿sí? Tienen que entender los conceptos de sístole y diástole, ¿sí? La diástole es esa relajación del corazón
Y cuando hablo de relajación, hablo de las paredes del miocardio, ¿sí? El músculo, hablo del músculo. Cuando se relajan las paredes del miocardio o las paredes del corazón, la sangre baja de las aurículas hacia los ventrículos. Se relaja el corazón y baja la sangre de las aurículas hacia los ventrículos. A eso se le llama diástole. La sístole es esa contracción de las paredes del corazón, del miocardio, para que se expulse el contenido de los ventrículos, se expulse el contenido de sangre contenido en los ventrículos y vaya hacia la circulación menor o circulación mayor, ¿sí? Esa expulsión, esa contracción del músculo cardíaco, del miocardio, esa expulsión de la sangre se le llama como sístole, ¿sí? Entonces hay un punto mínimo de presión de las arterias que es en la presión diastólica y hay un punto máximo en la presión arterial que es en la presión sistólica, ¿sí? ¿A qué le llamamos presión arterial? Es la presión que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias, ¿sí? Así de simple. ¿Qué es la presión arterial? La presión que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias. Pero cuando ocurre la diástole, hay una presión mínima. Cuando ocurre la sístole, hay una presión arterial máxima. Por eso, cuando ustedes van a checarse la presión arterial, dice, está en 80-120. Y tú dices, pues ¿de qué me está hablando? ¿Por qué 80 y por qué 120? Y a veces la mujer es un poquito menor, ¿sí? Y en las personas que tienen presión arterial alta, pues todas esas cosas son mayores, ¿sí? Pero cuando nos dicen 80, nos habla de que es una presión arterial cuando mínima, cuando se da la diástole. Y cuando nos dicen 120, es una presión arterial máxima cuando se da la sístole, ¿sí? Entonces, ya saben ustedes, por ahí hace 2 años yo les enseñé a los chicos de robótica a tomar, me llevé por ahí mi equipo para medir la presión arterial. Pues no soy médico, soy químico, pero andaba mi mamá con algunos problemas después de una operación de la columna vertebral por una fractura en la vértebra lumbar, que ya después les enseñaré dónde está la vértebra lumbar. La dejó sin poder caminar porque son vértebras que cargan todo el peso del cuerpo de la parte de la cintura hacia arriba. Sí podía, pero era un esfuerzo tremendo. Sí, la tuvieron que operar, pero se le vinieron muchas complicaciones de presión arterial que ya de por sí tenía y teníamos que estarle checando la presión arterial. Y yo les enseñé a los chicos de robótica hace como 2 años o 3 años a medir la presión arterial y que se entendieran esos conceptos de sístole y diástole, ¿sí? Vamos a ver un concepto que lo han escuchado muchísimo, muchísimo, que es, le dio un infarto. No nada más hay infartos al miocardio, hay infartos cerebrales, hay infartos renales, hay infartos hepáticos, ¿sí? La palabra infarto significa la muerte de algún tejido por algún taponamiento del flujo de la sangre, ¿sí? Aquí estamos viendo, por ejemplo, una arteria que se está taponeando por, por un ateroma, que es una placa de grasa. A veces esas placas de grasa también se llenan con células, pero es una placa de grasa que tapó arterias de pequeño calibre. ¿Dónde tenemos esas arterias? Vean, por ejemplo, hay unas arterias que se llaman arterias coronarias. Arterias coronarias. Hay unas arterias que se llaman arterias coronarias, que son las que les dan de comer y que oxigenan al corazón. Al decir que les dan de comer al corazón es que le llevan los nutrientes y el oxígeno al corazón, ¿sí? Las arterias coronarias son las que les llevan los nutrientes y el oxígeno al corazón. La sangre que está contenido dentro del corazón no es para el corazón, es para bombearse, ¿sí? La sangre que está dentro del corazón y que se va a bombear, de esa sangre no le pertenece al corazón, ¿sí? Se va a bombear. La sangre que sí llega a través de las arterias coronarias, que lleva sangre y oxígeno, es importante para que haya nutrición y oxigenación del corazón. ¿Qué es lo que pasa si nos vamos a ver este circulito ampliado
Imagínense que una arteria coronaria se tapa por un ateroma o una placa de grasa, ¿sí? Ya no va a haber oxígeno. Principalmente, es el problema. Las células pueden estarse un ratito, un buen rato sin nutrientes, pero que no haya oxígeno, a los minutos, las células a las que no les llegó el oxígeno se van a morir. Las células del miocardio, de la capa media del corazón, las células cardíacas o músculo cardíaco, esas células, si no les llega sangre oxigenada, se van a morir. Se van a morir en cuestión de minutos y se produce un infarto, que es una zona muerta del corazón. Es una zona muerta del corazón que se llama infarto al miocardio. Es una zona muerta del corazón. Es una zona muerta. No es reversible, eso es irreversible. ¿Qué va a pasar? Si la función del corazón se compromete al 100%, pues la persona se va a morir, ¿sí? Pero si se compromete la función del corazón nada más en un porcentaje, bueno, posiblemente la persona detectó con un dolor el infarto al miocardio, pero pues sigue viva, ¿sí? Esperando a que le vuelva a pasar otro si no se cuida, ¿sí? Entonces, ese es el concepto del infarto al miocardio. Ese taponamiento que interrumpe el paso principalmente de oxígeno hacia algún tejido, haciendo que ese tejido se muera, ¿sí? No nada más hay infartos cerebrales también, ¿sí? Jóvenes, pues es todo, son temas bonitos. Sé que, bueno, creo que sí se entendió, esperemos. Si no, les voy a pasar también la presentación con audio descriptivo eh, para que se lleguen a ayudar un poquito más. Estos son los conceptos que vimos. No me metí, si quieren digan el doctor Víctor Hugo Fuentes. Esto es muy importante que lo repasen, por favor. Muy importante que repasen estos conceptos de circulación pulmonar o circulación sistémica, que repasen todo lo referente a las cavidades del corazón, las válvulas del corazón, los grandes vasos del corazón, ¿sí? Ya con Víctor verán, creo que estas divisiones ya un poquito más, para que vean más allá de esto. Tal vez les mande un poquito de material o le avise a Víctor que yo no vi otros vasos sanguíneos, ¿sí? Me interesaba más la cuestión del corazón y que entendieran todo eso. Eh, pero bueno, entonces, pues sería todo lo referente a la clase de sistema cardiovascular. Es un tema único, ya lo acabamos, y sistema respiratorio y sistema cardiovascular, que ya los vimos, eran parte de su segundo parcial. Entonces, la siguiente semana nada más vamos a tener un día de clase, puede ser lunes o miércoles, como ustedes decidan. A la otra sesión Mm, los dejo que se concentren para su examen práctico, mientras que yo en esa sesión elaboro una guía para su segundo parcial teórico y que les vaya bien como creo que les fue en su primer parcial, ¿sí? Sistema nervioso y sistema cardiovascular. Son dos temas bonitos y que les va a ayudar mucho en el futuro, ya cuando, a veces quieran o no, ya cuando tienen a sus papás arriba de los 50 años, empieza a dolerles todo y empiezan con ciertas complicaciones que tienen que ir ustedes a, a acompañarlos con los médicos especialistas a sus citas para a entenderles muy bien y que les puedan ustedes explicar a base de lectura, aunque sean ingenieros en robótica, que se quiten ese miedo de leer temas de medicina, porque sí pueden, sí, nada más es quitarse el miedo y se los platico. O sea, yo de los tíos y comparando con mis papás son muy ordenados en sus citas y les dan muchas pastillas para lo de triglicéridos y esas cosas. Son muy ordenados con sus tomas de medicamentos desde hace ya como 5 años y ves la contraparte de personas que ya hasta se han ido, de que, pues no sé, o sea, realmente ni siquiera tenían ese orden para estar tomando sus medicamentos de manera ordenada, ir a sus citas, y esa es la gran diferencia. Por eso, cuando ya sus papás empiecen ya con estos tipos de problemáticas, de esas enfermedades crónico-degenerativas,
que una vez que dan ya no hay vuelta atrás, aunque se pueden controlar a través de dieta y ejercicio, sí, pero hay personas que ya ni siquiera ejercicio pueden hacer porque también es peligroso para su corazón. Entonces, sí es importante que cuiden todos esos hábitos de sus papás y los acompañen a esas citas con los especialistas y que se quiten ustedes el miedo de aprender cosas nuevas, ¿sale? Entonces, de mi parte sería todo. Cristian, mándame por favor a través del chat tu correo. La convocatoria que te platiqué está cerrada, se abre hasta abril, pero ya identifiqué dónde está la página, ¿sale? Para mandarte el correito. Si anda por ahí Cristian Mauricio, por favor, es que me mande el correo su correo al chat para mandarle una información. Entonces, de mi parte es todo, chicos. Sí, sí, profesor, ahorita se lo paso. Muchas Ándale, gracias. pues, por nada. Y pues ya sería todo. Nos vemos el lunes. El lunes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Adiós.